La EDT o WS de proyecto, punto fundamental que divide los niños de los adultos cuando hablamos de gerencia de proyectos. Esta es una capacidad que tienes que desarrollar sí o sí. Así que vamos adelante. Hola, soy Mauricio Espina, fundador de Proyectiza y esto es Mr. Project, un espacio donde comparto contigo mi experiencia en dirección organizacional de proyectos para ayudarte a certificarte, crecer profesionalmente y liderar con impacto. Mira, la EDT de proyecto, le digo a mis alumnos y a mis clientes, es el esqueleto del proyecto, son como tus huesos, es lo que define la forma del proyecto. Entonces, si armas bien la estructura, ese escaparate, ese esqueleto del proyecto, ya después le pondrás cositas, le pondrás carnita. Ahí te estoy hablando del cronograma, te estoy hablando del presupuesto, te estoy hablando de otros aspectos. Y en general todo va a funcionar. En cambio, si eso te queda un poquito torcido, si no te queda bien compensado, todo lo que le pongas encima se va a sentir extraño, ¿ves? Entonces, la EDT y en general el proceso de descomposición de alcance es importantísimo. Todo el mundo da por hecho esto, todo el mundo siente que es fácil, que es simplemente abrir project, empezar a llenar líneas y empezar a armar sangrías o indentaciones y ya. No, esto tiene bastante técnica, esto no es difícil. Vas a invertir la misma energía que invertirías haciéndolo mal, pero va a ser una enorme diferencia. Entonces, como pasa en la cocina, y que conste que yo no sé cocinar, pues sí, tú podrías decir, no, mira, eso es tan simple como calentar, no sé qué, pones mantequilla ahí en el sartén y prendes la estufa y calientas y a eso después le echas algo. Sí, pero fíjate que no es lo mismo que lo haga un chef a que lo hagas tú o que lo haga yo, por lo menos que no sé cocinar. Y entonces uno diría, pero ¿por qué hay tanta diferencia? ¿Por qué al chef le queda tan rico y a mí tan mal? Por un tema de técnica, por un tema de física técnica. Yo creo que ambos invertimos la misma cantidad de tiempo, ambos podríamos tener las mismas herramientas, por ejemplo, Project, pero a uno le queda delicioso y al otro le queda no muy bueno. Y es un tema de técnica. La técnica no la debes subestimar. En la técnica está buena parte del valor, ¿vale? Entonces hoy vamos a analizar qué es tener buena técnica descomponiendo un proyecto en una EDT, ¿vale? Comenzaré diciendo entonces que en la EDT tú pones lo que vas a entregar y no lo que vas a hacer. Tú me vas a decir, oye, Mauricio, ¿cómo así? ¿Eso no es lo mismo? No, no es lo mismo. No es lo mismo. La EDT no tiene actividades. Repito, la EDT no tiene actividades, tiene entregables. Yo a mis alumnos siempre les pongo un ejemplo. Vamos a ver si te funciona ese ejemplo. Tú vas a un restaurante, ¿no? Y pides, creo que tengo hambre, porque estoy hablando mucho de comida. Tú vas a un restaurante y pides un plato. El mesero te toma la orden y dice, bueno, claro, sí, señor. Eh, Va a la cocina y el chef empieza a cocinar todo, saca los ingredientes de la nevera, empieza a cocinarlos, sirve el plato, todo magnífico, ¿verdad? Cuando el, cuando el mesero se acerca a tu mesa, 2 pasos antes, desgraciadamente, se le cae el plato y toda la comida queda regada por todo el piso. Faltaban 2 metros para llegar a tu mesa. Es terrible. Tenías hambre, el mesero se siente muy mal, etcétera, ¿no? Mi pregunta, y la pregunta que yo siempre les hago a mis clientes y alumnos es, oye, ¿y cuánta plata debes por el plato? Entonces, normalmente me responden, no, pues no debo nada, pues porque yo pagué por el plato y el plato no llegó. Pero yo te podría decir, o el chef podría decir en una situación muy hipotética, no, pero fíjate, yo te tomé la orden, yo saqué los ingredientes, yo los cociné, le invertí un montón de tiempo, los serví, deberías pagarme el 85% del plato. Por supuesto que tú no lo vas a pagar y por supuesto que en la vida real el chef no te lo va a cobrar. ¿Por qué? Porque tú contrataste el producto final, no las actividades. Eso pasa muchísimo en proyectos de ingeniería. Cuando no tienes claro eso,
entonces empiezas a costear y empiezas a descomponer el proyecto en actividades y empiezas incluso a pagar por actividades. Pero fíjate que tú no pagas por actividades, tú pagas por entregables. ¿Por qué? Porque eso es súper riesgoso. Imagínate que tu contratista realiza muchas actividades, realiza todo lo que tiene que hacer para hacer una ingeniería y al final te dice, oye, yo tenía que hacer 100 actividades y ya hice 80, págame el 80% de mi ingeniería. Pero fíjate que podría incluso tener que volver a hacer todas las actividades en caso de que el producto salga mal y que tú no lo autorices. Y en ese caso tú ya le habrías pagado el 80% y no tendrías tu producto. Entonces, esto es un tema fundamental, esto es un tema de fondo. Tú pagas por lo que te entregan, no pagas por lo que tu contratista o las personas en tu proyecto hacen. Tú no pagas por las actividades, tú pagas por el producto, tú pagas por los entregables. Cuando haces eso, tu mundo cambia. Y lo lindo de esto es que estás enviando todas las señales correctas para que todos los implicados se orienten al logro y no al proceso, ¿ves? Cuando piensas en esto, cuando entiendes esto, tu mundo cambia como líder de proyecto. Entonces, volviendo a la EDT, tú en la EDT debes tratar de ver tu proyecto físicamente, por decirlo de alguna manera, o si estás trabajando algo intangible, imagínate que tú estás haciendo la tabla de contenido de algo y tú tienes que tratar de descomponer el proyecto en entregables y subentregables hasta llegar a una medida que se llama paquete de trabajo. ¿Qué es un paquete de trabajo? Un paquete de trabajo es un pequeño entregable que tú puedes estar evaluando o que puede salir del horno o que se puede generar en cuestión de una, dos, tres o cuatro semanas. En eso realmente no hay muchas normas, pero lo clave es que el proyecto genere paquetes de trabajo cada que tú le haces control. Es decir, si tú le haces control cada semana, pues deberías llevar la descomposición hasta los paquetes de trabajo semanales, de tal manera que cuando te reúnas hay algo para mirar. Porque si tú te reúnes cada semana y tienes paquetes de trabajo mensuales, pues en muchas reuniones no vas a tener que revisar. Entonces, ahí tiene que haber una coherencia en el nivel de granularidad con el que tú haces seguimiento y el nivel de granularidad con el que tú descompones el proyecto. ¿Vale? Importante, repito, yo sé que lo he dicho muchas veces, pero es que esto es el pecado de siempre. La EDT o las WS no tienen actividades. Ese es un gran problema conceptual. ¿Listo? Ahora, em, otras cosas que tiene la EDT. La EDT normalmente tiene un código analítico. Código analítico es que tú arriba, imagínate la EDT de proyecto arriba, que es como un arbolito, entonces arriba el código es uno y más abajo es uno uno y más abajo es uno uno uno. Eso porque es importante, porque en la vida real muchos softwares no permiten graficar la EDT y en realidad casi nunca hay tiempo de graficarla como uno quisiera. Entonces uno siempre se está guiando por esos códigos y eso está bueno, eso es chévere porque ese código te sirve para identificar cada paquete de trabajo y de alguna forma es como la cédula, de alguna forma ese identificador único, entonces tú constantemente estás diciendo, oye, es que el paquete de trabajo 1624 está atrasado y todo el mundo entiende lo mismo, entonces va generando un lenguaje interesante. Más adelante vamos a estar publicando contenidos premium y ahí sí vale la pena y te invito a que accedas a esos premium porque vale la pena ver todas estas técnicas en detalle. Hacer buenas EDTs vale la pena. De hecho, el PMBOK tiene tiene libros de práctica, no recuerdo cómo se llaman, exclusivamente para hacer buenas EDTs. ¿Sí? Hay muchas formas de hacer EDTs, EDTs por ciclo de vida, EDTs basados en producto. A mí siempre me gustan las de producto, pero no quiere decir que las primeras están mal, ¿verdad? Entonces piénsalo, aquí hay mucha de esa magia, aquí puedes mostrar mucha técnica, ¿sí? En lo que haces. Cuando descompones bien un proyecto, las cosas fluyen. Cuando lo descompones mal, todo empieza a quedar un poquito chueco, decimos los colombianos. Hablemos de las entradas, de las herramientas y de las salidas desde el punto de vista del PMBOK. En las entradas está el plan para la dirección de proyecto, toda la documentación del proyecto, en especial, todo lo que tiene que ver con alcance, es decir, los requerimientos
y el enunciado de alcance. Aquí hay una relación interesante y es que el enunciado de alcance que se usa para definir globalmente el producto se utiliza como entrada. Entonces tú defines que la casa va a tener 3 cuartos y no sé qué, y cuando haces una descomposición en la EDT, ya empieza, ya agarras la casa de los 3 cuartos, que es una descripción muy general, y la empiezas a descomponer en detalle, ¿sí? Y es ahí donde se da ese proceso de descomposición. Hay ahí, digamos, una relación súper clave. El enunciado de alcance es general, la EDT ya empieza a ser un poquito más específica, empieza a ver las cosas con muchísimo más detalle. Ahí hay una relación y, digamos, una entrada fundamental. Los factores ambientales de la empresa, pues, tienen todo que ver en este caso y los activos de los procesos. Un activo que promuevo mucho en mis clientes es que hagan una librería de WS, porque en las WS hay mucho conocimiento. Entonces lo que les digo es, no permitas que las WS se queden por ahí rodando en los laptops de todos, sino que haz una librería. De tal manera que cuando tengas un proyecto similar, pues puedas utilizar una WS como template, como punto de partida, y ahí te ahorras un montón de tiempo y consumes verdadero conocimiento. Eso es la gestión del conocimiento de una forma práctica y concreta. En las herramientas y en las técnicas vas a encontrar, como siempre, el juicio experto, los ingenieros y los profesionales seniors y los planners y los contratistas aquí ayudan muchísimo para que una descomposición se dé correctamente, sin duda, sin duda. Y aparece esa técnica llamada descomposición. Descomposición no es otra cosa que desmenuzar el proyecto de una WS, ¿no? Y la salida fundamental de este proceso, obviamente, es la línea base de alcance. La línea base de alcance recuerda que es el enunciado de alcance, son los requerimientos, pero sobre todo la WS o la EDT. Aquí cada vez se usan más cosas como por ejemplo técnicas de inteligencia artificial para hacer descomposiciones. Nosotros en nuestro laboratorio de IA de Proyectiza para PMOs eh, creo que esa es una de las principales líneas de trabajo que tenemos y es cómo hacemos para que la IA y todo el conocimiento que se concentra en los grandes modelos de lenguaje, sobre todo en ese tipo de IA, se pueda aprovechar para hacer mejores descomposiciones. Ahí hay mucho que ganar. Y también hay mucho que ganar en temas de blockchain. ¿Por qué? Porque hay proyectos muy grandes que tienen WS gigantes. Y la gran pregunta es cómo nos aseguramos que todo el alcance está metido dentro de la EDT y no más que ese alcance. Y ahí ese tipo de identificadores, ese tipo de validación profunda que ofrece el blockchain es muy bienvenido. Y otras de las salidas que tiene esto es que cuando tú entiendes mucho mejor, cuando tú desmenuzas mucho mejor el alcance a través de una WS, pues obviamente muchos documentos son susceptibles de ser actualizados porque tú empiezas a entender cosas. Lo primero que pasa cuando tú descompones un proyecto es que lo entiendes mejor y dices, no, yo creo que la plata no alcanza. Yo creo que eso no lo consideramos. Yo creo que lo habíamos subestimado y esto entonces es interesante. Entonces es súper interesante. Mira, em, cuando hablamos de WS, antes de que se me olvide, también estaríamos hablando de diccionario de la WS. ¿Eso qué es? La WS es un esquema muy analítico con nombres muy cortos que es, en el cual haces una descomposición, ¿verdad? Arrancas desde los grandes entregables y eso lo va descomponiendo hasta paquetes de trabajo. Pero normalmente esto se acompaña de un diccionario donde especificas a qué se refiere cada cosa. En las WS solo pones nombres muy cortos, entonces el diccionario te ayuda, es como una hoja de notas donde puedes especificar otros elementos. Puedes describir un poquito mejor los paquetes de trabajo, quiénes son los responsables, cuáles son las fechas límite, en fin. Hay muchas formas de hacer un diccionario de WS. La conclusión, ¿cuál sería en este caso? Que me encantaría dejarte es, recuerda, una EDT o WS no tiene actividades y se trata de lo que vas a recibir o vas a entregar, no de lo que vas a hacer. Suena lo mismo, pero nada que ver, son cosas diferentes. El alcance es lo que vas a entregar, el alcance es lo que vas a recibir, bueno, depende de dónde estés parado, si eres cliente o eres el proyectista, porque es ahí donde generas valor.
Tus actividades, por supuesto que están conectadas con lo que se va a entregar, pero no son las actividades lo que genera valor, son los entregables los que generan el verdadero valor. Recuerda el plato de comida que se cayó en el caso hipotético. Te invito, como siempre, a revisar las descripciones de los episodios. Si te estás preparando como PMP, te recomiendo el playlist del PMBOK porque ahí vas a encontrar, digamos, un orden bastante lógico. También te invito a que estemos en contacto a través de LinkedIn y como siempre encantado y hasta la próxima.